En las profundidades de los archivos oficiales, resguardados bajo sellos de confidencialidad que apenas hace poco fueron parcialmente levantados, descansa uno de los episodios más perturbadores de la administración pública mexicana contemporánea. Un evento que, durante meses, fue mantenido en las sombras de un silencio ensordecedor, conocido solamente por un puñado de funcionarios de alto rango, agentes de inteligencia y custodios de secretos de Estado. Se suscriban al canal, compatriotas, si aman a México y desean conocer las verdades que las instituciones prefieren mantener en la oscuridad. Lo que aquí se narra ha sido reconstructed a partir de documentos filtrados, testimonios anónimos de funcionarios que pidieron permanecer en el anonimato, interceptaciones de comunicaciones que permanecieron clasificadas durante años, y los testimonios de actores clave en esta trama que, en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias, han decidido que la verdad debe ser revelada. Este es el relato de la captura que cambió el panorama político de una nación, el expediente que fue marcado como no para distribución pública, pero que, como veremos, habla de corrupción, infiltración de poder criminal en las instituciones estatales, y la colisión frontal entre dos fuerzas que aparentemente representaban el orden. Una funcionaria pública de aparente trayectoria impecable, y un secretario de seguridad decidido a limpiar los establos de augías que representaba la administración pública mexicana. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en aquella madrugada de 2024, es necesario remontarse al contexto político y social de México en ese periodo. La nación atravesaba una transición administrativa histórica, un cambio de guardia en el poder ejecutivo que traía consigo promesas de transformación, de lucha frontal contra la corrupción sistémica que había carcomido las instituciones del Estado durante décadas. El nuevo gobierno había tomado posesión con discursos inflamados sobre la necesidad de limpiar la casa, de eliminar a los servidores públicos corrompidos que utilizaban sus posiciones para enriquecerse ilícitamente, para actuar como intermediarios entre el crimen organizado y las estructuras formales del poder. Se hablaba de una guerra sin cuartel contra la podredumbre burocrática. Y sin embargo, como frecuentemente ocurre en la historia política de México, la realidad resultaría ser significativamente más compleja, más enmarañada y vastamente más inquietante que cualquier promesa electoral. En el corazón de esta nueva administración se encontraba una mujer de considerable poder institucional, la delegada de Bienestar Social en una región estratégica del país, una funcionaria cuyo nombre aparecería regularmente en reportajes sobre programas sociales, cuyas fotografías mostraban a una profesional dedicada, sonriente, rodeada de beneficiarios agradecidos de los programas que supuestamente administraba con eficiencia y vocación de servicio público. Sus credenciales parecían impecables. Su carrera había sido progresiva, ascendiendo gradualmente desde posiciones administrativas menores hasta alcanzar una delegación de responsabilidad significativa. Tenía influencia real, acceso a fondos públicos de consideración y el oído de políticos de cierto peso. En los círculos oficiales, era considerada una figura confiable, una de esas burocracias que hacen funcionar el Estado sin mayor escándalo. Nadie, al menos no en los espacios públicos, cuestionaba su lealtad al nuevo proyecto de gobierno. Y sin embargo, bajo esta fachada de normalidad institucional se ocultaba una red de conexiones, transacciones y complicidades que rozaban lo inverosímil. Dentro del gabinete del secretario de Seguridad, un funcionario de temperamento directo y reputación de impiadoso en sus investigaciones internas, existía una unidad especial dedicada exclusivamente a investigar infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales. No era la policía tradicional, no eran los órganos de control interno convencionales que histórica y demostradamente habían sido comprados, intimidados o simplemente ignorados. Era un equipo pequeño, leal directamente al secretario, compuesto por investigadores que creían fervientemente en la idea de que la corrupción pública era una amenaza existencial para el Estado mexicano, quizás más peligrosa que el narcotráfico mismo, porque la corrupción pública era el narcotráfico operando desde adentro, utilizando el monopolio de la violencia legítima para sus propios fines, transformando las instituciones que supuestamente debían combatir el crimen en herramientas de consolidación de carteles. Los antecedentes de lo que sucedería en aquella madrugada se remontan a reportes que comenzaron a circular dentro de los círculos de inteligencia aproximadamente 6 meses antes de los hechos. Reportes fragmentarios al principio, rumores difíciles de verificar, señalamientos vagos que hablaban de anomalías en los flujos de fondos de bienestar social, de dinero que entraba en los sistemas contables de las delegaciones pero que no salía hacia los beneficiarios con la proporción esperada. Había discrepancias en las auditorías internas, inconsistencias en los registros de distribución de beneficios, patrones extraños en la asignación de contratos a empresas que, cuando eran investigadas más profundamente, resultaban tener conexiones oscuras. Pero las auditorías eran lentas, los sistemas de control eran labirínticos, y la delegada en cuestión tenía suficiente capacidad de maniobra administrativa para obstruir, para retrasar, para evadir mediante tácticas burocráticas que eran legales aunque ciertamente no eran éticas. Sin embargo,
En algún momento de este periodo de investigación incipiente, los investigadores del secretario descubrieron algo más delicado, más perturbador. Comenzaron a surgir indicios de que la delegada no estaba simplemente desviando fondos hacia cuentas privadas, aunque tampoco podía descartarse ese elemento. Los patrones sugerían algo más sofisticado, más enraizado en estructuras criminales formales. Había testimonios anónimos, conducidos a través de canales de denuncia, que hablaban de reuniones entre esta funcionaria e individuos conocidos como intermediarios entre carteles de narcotráfico y funcionarios públicos de alto nivel. Testimonios que describían transacciones, entregas de dinero en efectivo, conversaciones sobre que información clasificada podría ser compartida, que operaciones podrían ser alertadas con tiempo suficiente para que los objetivos escaparan. El perfil que emergía de los documentos infiltrados era el de una funcionaria que, a cambio de una cantidad considerablemente sustancial depositada en cuentas offshore, estaba operando como un activo de un cartel específico. El Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que había surgido en los últimos años como una de las estructuras criminales más sofisticadas, más brutales y más militarmente organizadas que el país había visto en su moderna historia, aparentemente mantenía relaciones financieras con esta delegada. Los reportes sugerían que le proporcionaban información sobre operativos de seguridad que se dirigían hacia sus intereses, que le pagaban por información sobre dónde se realizarían redadas, sobre qué funcionarios eran cercanos a investigaciones y cuáles no. A cambio, la delegada recibía pagos mensuales en una cantidad que, si los cálculos de los investigadores eran correctos, alcanzaban cifras de 6 dígitos en moneda estadounidense. La facilidad de vivir una vida de lujo mientras formalmente ganaba un sueldo de funcionario público no era simplemente una tentación para una persona de recursos limitados, era transformación de identidad, era acceso a un mundo completamente diferente del que habría podido alcanzar de otra forma. Los reportes hacían referencia a una propiedad de considerable valor que la delegada y su familia habían adquirido recientemente, a través de estructuras de testaferros, en una zona exclusiva de la capital. Hablaban de vehículos de lujo que viajaban en caravanas, de gastos en restaurantes de alta gama que habían sido identificados a través de análisis de gastos en tarjetas de crédito. Pero quizás más inquietante que los símbolos superficiales de riqueza ilícita era el hecho de que, según los cálculos de los analistas de inteligencia, esta mujer había negociado, aparentemente con considerable éxito, lo que podría describirse como una pensión de por vida, en un acuerdo que sugería que su relación con la organización criminal era lo suficientemente valiosa como para garantizarle protección y sustento incluso si eventualmente dejaba el servicio público. Era un nivel de seguridad financiera que transformaba la corrupción de un delito ocasional en una carrera planificada, en una decisión de vida. El secretario de Seguridad, cuando fue informado de estos antecedentes, respondió con una determinación que sus subordinados describirían posteriormente como casi metódica. No habría filtración a la prensa que pudiera comprometer la investigación, no habría advertencias públicas que permitieran a la delegada preparar su defensa o destruir evidencia. Esto sería una operación limpia, discreta, realizada en las profundidades de la noche cuando las instituciones duermen y solo permanecen despiertas aquellos comprometidos con objetivos que requieren oscuridad para ser ejecutados. Se reunió con sus asesores más cercanos, impartió instrucciones directas y puso en marcha el cronograma para lo que él denominaba internamente como Operación Limpieza Interna. Entonces llegó la madrugada del incidente. Los historiadores no pueden precisar la fecha exacta porque los documentos que describen el evento han tenido redactadas ciertas marcas temporales, pero las evidencias contextuales sugieren que ocurrió durante la primera semana de un mes que sería crucial en esta historia política. Era aproximadamente las 3 de la mañana cuando el teléfono personal del secretario, un dispositivo cifrado que solo recibía llamadas de un puñado de números autorizados, emitió su sonido característico de alerta. En las habitaciones contiguas de la residencia presidencial, donde permanecía durante esas fechas en consultas sobre asuntos de seguridad nacional, su equipo de seguridad personal ya había sido alertado. Una operación especial estaba en curso. La delegada de Bienestar había sido ubicada en una ubicación específica, probablemente en una reunión clandestina que los investigadores habían estado monitoreando durante semanas, probablemente coordinando transferencias de información o recibiendo instrucciones directas de handlers del cartel. La llamada era de un campo, un sitio operativo donde agentes especializados, aquellos que reportaban directamente al secretario y que operaban con autorizaciones que probablemente no resistirían un escrutinio legal cuidadoso, ya habían tomado posición. Según los reportes filtrados que posteriormente permanecerían en los archivos, la voz en el otro lado del teléfono era la del oficial a cargo de la operación, un comandante con años de experiencia en operativos encubiertos, y lo que comunicaba era simple: tenemos al objetivo contenida. Todos los puntos de salida han sido asegurados. Requisitoria de documentos encontrada en su vehículo. Está solicitando un abogado. ¿Cuál es la instrucción?
La frialdad de esa comunicación, el tono profesional, la falta de cualquier emoción más allá de la eficiencia operativa, esto es lo que los analistas posteriormente identificarían como evidencia de que esta no era una captura improvisada, no era una reacción a una situación que se había salido de control, sino la conclusión de un plan que había sido meticulosamente diseñado y ejecutado. El secretario, según los testimonios que posteriormente fueron documentados, no tardó en responder. Su instrucción fue, en efecto, que la delegada fuera transportada directamente a las instalaciones de seguridad del Estado, no a las comisarías locales donde colegas de ella en la burocracia podrían haber sido alertados, no a los sistemas de custodia convencionales donde abogados podrían haber iniciado inmediatamente procedimientos de amparo, sino a un lugar donde la ley procesal funciona de manera extraordinariamente diferente. Documentos posteriores, algunos de los cuales fueron revelados a través de filtraciones parciales, sugieren que ella fue sometida a interrogatorios exhaustivos que duraron horas, cuestionamientos que se enfocaban no solo en sus actividades criminales, sino en la naturaleza completa de su relación con el cartel, en los nombres de otros funcionarios públicos con los que había estado en contacto, en los detalles de operaciones que el cartel había realizado con información que ella había proporcionado. Lo que ocurrió después de esa captura inicial fue una cascada de eventos que el historiador, al examinar los registros disponibles, puede solo parcialmente reconstruir. Los interrogatorios iniciales revelaron, según los reportes desclasificados parcialmente, que la delegada no era un actor independiente, sino parte de una red más amplia. Ella fue identificada como intermediaria, como puente entre múltiples funcionarios y el cartel. Sus reportes de contactos, sus comunicaciones incautadas, sus transacciones financieras meticulosamente documentadas, todo esto apuntaba hacia una infiltración significativamente más profunda de lo que los investigadores habían previamente sospechado. Había otros nombres, otros funcionarios, otros puntos de acceso al poder estatal que estaban siendo operados por la organización criminal. El secretario, al ser informado de esto, aparentemente comprendió que estaba en posesión de un carrete de dominós que, una vez que comenzara a caer, podría crear un terremoto político de magnitudes incalculables. La decisión que el secretario tomó en las horas subsecuentes parece haber sido estratégica en un sentido político profundo. Aunque la delegada fue capturada, aunque fue interrogada, aunque la evidencia en su contra era voluminosa y prácticamente incontrovertible, la publicidad del caso sería controlada cuidadosamente. Anuncios públicos fueron redactados de manera que confirmaban la captura pero que restaban énfasis, que la presentaban como una aberración aislada, como un caso criminal que había sido rápidamente identificado y neutralizado por las instituciones vigilantes del Estado. Los detalles más escabrosos, los vínculos más profundos con el cartel, los nombres de otros funcionarios que podrían estar implicados, estos fueron mantenidos fuera del espacio público. Era un balance delicado, demostrar que el nuevo gobierno era capaz de actuar contra la corrupción, de capturar a los infiltrados, de recuperar territorio institucional del control criminal, mientras simultáneamente evitaba revelar la extensión completa de la infiltración, que hubiera socavado la confianza general en las instituciones. En las semanas posteriores a la captura inicial, un flujo de operaciones secundarias fue lanzado. Otros funcionarios bajo sospecha fueron monitoreados más intensamente. Sus comunicaciones fueron interceptadas de manera más agresiva. Sus transacciones financieras fueron bajo escrutinio. Algunos fueron identificados como culpables de varias formas de corrupción, aunque no necesariamente todos al mismo nivel de conspiración criminal que la delegada original. Reuniones secretas tuvieron lugar en las que el secretario y sus asesores más cercanos deliberaban sobre cómo proceder sin crear una crisis de gobernanza, sin demoler la confianza en las instituciones mismas que estaban siendo limpiadas. Era el dilema clásico de cualquier autoridad que descubre corrupción sistémica. El acto mismo de revelar la corrupción daña la legitimidad institucional, pero ocultar la corrupción la permite prosperar. Las probabilidades de que veamos algo similar de Red Bull en los próximos meses son altas. Ese equipo tiene algunos de los mejores ingenieros del mundo, y aunque perdieron a Newey, la cultura de innovación sigue siendo muy fuerte allí. Tienen a Peter Capping, que fue el diseñador del coche de 2024 y que es realmente talentoso. Tienen a otros como Dan Fallows, que trabajó con Newey durante años y entiende su filosofía. Estos tipos pueden inventar cosas también. Mercedes, que ganó campeonatos durante años basándose en llevar la ingeniería al extremo, probablemente tiene algo en desarrollo que podría competir con esto. Toto Wolff no dirige un equipo que se queda pasivamente esperando. Pero el punto es que Newey fue primero. Y en F1, ser primero con una idea revolucionaria es ganar medio campeonato antes de que la temporada empiece. Si miramos hacia atrás en la historia de la F1, los equipos que ganaban campeonatos generalmente tenían una ventaja fundamental de diseño en los primeros meses. Williams con su caja de cambios activa en los años 90. Ferrari con su V12 en los años 50.
McLaren con sus sistemas de suspensión en los 80. Siempre había alguien que simplemente tenía algo que los otros no tenían. Una ventaja fundamental que duraba meses antes de que pudiera copiarse. Newey está creando eso ahora. Una ventaja fundamental en 2026. Lo interesante es cómo esto afecta la dinámica dentro de Aston Martin. Lawrence Stroll, el dueño del equipo, ha invertido miles de millones en traer a Newey. Para un equipo de midfield, eso es una inversión masiva. Ese tipo no invierte así a menos que crea que va a obtener resultados. Y si Newey entrega lo que aparentemente está entregando, entonces hablamos de un equipo que podría ascender del midfield a los campeones en una temporada. Eso nunca sucede en la F1 moderna. Es prácticamente imposible. Los equipos normalmente necesitan 3 a 5 años para mejorar significativamente sus fundaciones. Pero un coche que es 4 décimas más rápido que la competencia podría hacerlo posible. El presupuesto también juega un papel. Aston Martin no tiene el presupuesto de Mercedes, pero tienen suficiente. Si pueden usar su ventaja aerodinámica para ganar carreras, ganancia de puntos trae más patrocinadores, más dinero, más recursos. Eventualmente podrían cerrarse en el presupuesto. Pero eso está en el futuro. Ahora mismo, todo se trata de esa ventaja inicial. Una cosa que la gente frecuentemente subestima en F1 es el aspecto psicológico. Cuando un coche es claramente más rápido, los pilotos lo sienten. Alonso va a entrar en 2026 sabiendo que tiene una máquina especial. Eso afecta cómo pilotas, cómo tomas riesgos, cómo te recuperas de malas carreras. Lewis Hamilton domina durante años no solo porque el coche fue rápido, sino porque supo que era rápido y pilotó con esa certeza. Alonso puede hacer lo mismo. Por el lado negativo, si el coche no es tan rápido como espera, o si hay problemas de fiabilidad, eso también afecta la psicología. Red Bull ganó campeonatos parcialmente porque su coche era rápido, pero también porque sabían que era rápido. Cuando la FIA empezó a limitarlos más y el coche se volvió más lento, la psicología cambió. Los pilotos perdieron confianza. El equipo perdió su aura de invencibilidad. Aston Martin va a disfrutar de ese aura inicial. Pero solo es temporal. Una vez que otros equipos cierren la brecha, y lo harán, entonces se vuelve una competición normal nuevamente. Por eso los primeros meses son tan críticos. Ganancia de confianza, ganancia de puntos, construcción de impulso. La comparación más cercana en la historia reciente podría ser Red Bull con el DRS en 2009. Brown GP inventó el sistema de doble difusor, Red Bull lo copió, y de repente tuvieron una ventaja que los llevó a ganar campeonatos. Pero eso fue una ventaja clara y obvia. Lo que Newey está haciendo es más sutil. Es invisible en algunos sentidos. Un observador casual mirando un coche de Aston Martin versus un Mercedes probablemente no vería la diferencia. Pero los datos dirían que hay 4 décimas allí. Y eso es lo que lo hace verdaderamente devastador. No es algo que puedas ver. No es algo que la FIA pueda fácilmente fotografiar y prohibir. Es un concepto, una filosofía de diseño, una forma diferente de pensar sobre el problema. Y esos son los cambios más duraderos en F1, porque los reglamentos siempre tardían en responder a lo invisible. Pensemos también en lo que esto significa para los otros pilotos en la parrilla. Si Alonso tiene un coche que es 4 décimas más rápido, eso cambia literalmente todo. Cambios en órdenes de equipos, cambios en puntuaciones de campeonato, cambios en quien es visto como el piloto verdaderamente de élite versus quien simplemente tiene un buen coche. Muchos pilotos que se pensaba eran de élite podrían simplemente acabar siendo visto como pilotos buenos en coches buenos. Lando Norris, por ejemplo, ha sido bastante rápido en McLaren. Pero si de repente Alonso en Aston Martin está ganando carreras consistentemente, la narrativa cambia. ¿Alonso es simplemente mejor? ¿O tenía un coche mejor? ¿O ambas cosas? Es uno de esos cambios narrativos que los periodistas y comentaristas van a debatir durante años. Lo que también es interesante es cómo esto afecta el dinero en la F1. Los patrocinadores y fabricantes quieren estar en equipos ganadores. Si Aston Martin empieza a ganar, de repente es el lugar donde quieres estar. Renault ha hablado sobre regresar como fabricante de motores en 2026. Estar asociado con un equipo ganador hecho por Newey es mucho mejor propaganda que estar en un equipo midfield. Eso podría llevar a más inversión. Entonces tenemos un círculo virtuoso. Coche rápido lleva ganancias, que lleva a más dinero, que lleva a más recursos, que lleva a desarrollo más rápido, que lleva a más ganancias. Una vez que entras en ese círculo, es difícil salir. Pero hay un lado negativo también. Si Aston Martin gasta toda su energía desarrollando este sistema y otros equipos simplemente lo copian y hacen mejoras, podrían quedarse atrás. Es un equilibrio delicado entre innovación y seguimiento.
Newey sabe esto. Él siempre ha estado pensando en lo siguiente. Ese es otro de sus superpoderes. Suscríbete si crees que Aston Martin tiene lo que se necesita para sorprendernos en 2026. A medida que miramos hacia lo que sucedió después, a medida que los meses subsiguientes se desplegaron, la pregunta que permanece sin respuesta definitiva es si el caso de la delegada representó un punto de quiebre genuino en la batalla contra la infiltración criminal del Estado, o si fue simplemente un incidente aislado en una lucha que está, esencialmente, perdida ya. Sabemos que la delegada fue capturada. Sabemos que otros fueron investigados en su estela. Sabemos que hubo consecuencias legales, aunque los detalles permanecen parcialmente clasificados. Pero sabemos también que el patrón fundamenta que permitió su infiltración en primer lugar, la oferta de compensación que el crimen organizado puede proporcionar, la debilidad de los salarios de funcionarios públicos en comparación con lo que pueden ser ofrecidos ilegalmente, la corrupción de instituciones que supuestamente existen para combatirla, permanece sin ser resuelta. Así el expediente permanece abierto. Los documentos desclasificados parcialmente continúan siendo examinados por historiadores, analistas, periodistas que buscan significado en los hechos que han sido revelados. Y en las sombras del aparato estatal, en los espacios donde se toman decisiones que determinan el futuro de naciones, funcionarios continúan enfrentando diariamente las tentaciones que fueron ofrecidas a la delegada de bienestar, continúan sopesando la lealtad a instituciones débiles contra la promesa de compensación criminal infinita. El caso fue cerrado, aparentemente, pero la pregunta que plantea permanece abierta. ¿Puede un Estado que debe recurrir a los métodos más oscuros para combatir la corrupción de verdad reclamar legitimidad en hacerlo? Y si es imposible separar el remedio del virus, ¿qué significa eso para la viabilidad del Estado mismo?